Cantamos bastante y hay un himno que quisiera que pudiéramos cantar, el 223, antes de comenzar esta reflexión. Cantarlo con el sentido de lo que dice la letra, que nos sirva como respaldo de introducción a la reflexión de esta mañana, el himno 223. El Señor nos invita a la intimidad con Él. El Señor nos invita a caminar con Él, ese es nuestro énfasis diario. Y nos invita a caminar con Él porque, lea conmigo lo que dice atrás. Lea junto conmigo. A caminar con Jesús para que todos lleguemos a la plenitud de Cristo. Te invito a que en su asiento así sentado en un espíritu de oración podamos cantar este himno con la melodía del corazón. A solas al huerto yo voy, cuando huele aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él contigo está, bueno oír su voz, y solo dice y el canto que hallo en él allí, con la Él contigo está, puede oír tu voz y te dice tuyo eres de él, y el encanto que hayas en él allí, con nadie tener podrás. Todos juntos. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener poder. Señor, gracias, porque tú eres un Dios cercano. Eres un Dios que está allí, quizás muchas veces silencioso, pero estás presente, Señor.
en todas nuestras necesidades. Muchas veces el problema no nos permite verte. Muchas veces nuestra falta de fe no nos permite creer. Pero allí está tu Señor. Gracias por eso. Ahora, Señor, ministranos a través de tu palabra. Tu palabra, Señor, es verdad. Tu palabra, Señor, es la que ilumina nuestro caminar. Y que tu Espíritu Santo, Señor, tu Espíritu Santo, nos guíe en esta hora a la verdad que encontramos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. No hay privilegio más grande para un predicador que recibir palabra del Señor y entregarla. Los antiguos agnósticos y los seguidores posmodernos de la nueva era han cuestionado la idea de la encarnación de Dios, ya que para ellos la carne se ve como algo inherentemente corrupto. Pero en Génesis capítulo 1 se recalca que cuando Dios creó el mundo, Él agregó una frase: y vio Dios que era bueno. Pero cuando creó al hombre, Él agregó una frase diferente. Dice: y vio Dios que era bueno en gran manera. Después encontramos uno de los escritores sagrados, dice que el Señor Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ahora, después de la creación, el pecado corrompió todo. Sin embargo, Jesús fue la nueva creación divina y no tuvo pecado. Dios mismo se encarnó para redimir a una humanidad pecadora. Y la pregunta es: ¿por qué hoy el mundo le cuesta creer y aceptar esto? En Juan capítulo 1, el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay un resumen fantástico, hay una verdad teológica fundamental en este versículo. Y aquel Verbo, ustedes que han ido escuchando esta serie de mensajes, me han oído decir a mí que lo mismo que aparece en Génesis 1 aparece en Juan 1. En el principio creó Dios. En el principio del Verbo. Y aquel Verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. El caso Penta, el caso Dávalos, el caso del vandalismo, son evidencias de que el mundo está fuera de órbita, que la sociedad está fuera de órbita, que el mundo ha perdido su horizonte, porque el mundo no quiere entender y no quiere poner su mirada en aquel Verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Una niña dijo lo siguiente: paren el punto que me quiero bajar. Dando a entender, más falta, ¿no es cierto? Quizás que lo que ella dijo nunca había pensado la trascendencia que tiene, en que este mundo está fuera de órbita. Pero nosotros, más que parar el mundo
y salir del mundo, debemos introducirnos con más fuerza en el mundo, para que el mundo crea y el mundo conozca que sí hay solución a la problemática del ser humano. Todo es corrupto, porque el pecado produce corrupción, porque el dinero produce corrupción. ¿Qué dice la Biblia? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Usted ha visto y ha escuchado las noticias. Hay una estrofa de un himno que a mí me gusta mucho, que dice: la gloria de Cristo el Señor cantaré, pues llena mi vida de gozo y de paz. Callar los favores que de Él alcancé, mi labio no puede jamás. Es todo bondad para mí, con Él nada puedo desear, pues todos sus altos deseos aquí, tan solo Él los puede llenar. Creo que la estrofa de este himno de alguna manera interpreta al escritor sagrado Juan, cuando él dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Posteriormente Juan escribe en 1 Juan capítulo 1 versículo 3 al 7: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:3-7. Es impresionante lo que uno descubre, hermanos, cuando empieza a caminar con Jesús, cuando uno empieza a tener una mayor intimidad con Jesús. Es interesante cómo brota de una manera especial la palabra del Señor en nuestras mentes y en nuestros corazones. Cuando uno empieza a profundizar sobre la vida, el ministerio de Jesús, se da cuenta que detrás de cada frase, de cada palabra, de cada oración, de cada gesto, de cada mirada, hay una enseñanza profunda. Hay una intención espiritual para contigo y para conmigo. Hay una intención, hay una buena intención. El domingo pasado la persona que predicó dijo lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal. Entonces, detrás de cada palabra de Jesús hay una intención espiritual. Juan dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Nadie nos los contó, dice, fuimos testigos en primera fila de su gloria. Y Juan escribe su evangelio en una visión diferente de los otros que escriben el evangelio. Juan escribe el evangelio de Juan, para la redundancia, pensando en la iglesia, para que la iglesia le pueda reconocer como tal en toda su dimensión de Dios, para que la iglesia sea reevangelizada, para que la iglesia sea reencantada y no pierda su norte, para que nos reencontremos con el Cristo de las Escrituras, no con el Cristo que muchas veces nos dicen, con el Cristo de las Escrituras, con el Cristo que aparece aquí en la Biblia. Más adelante dice: hemos hallado al Mesías. ¿Qué significa esto?
que sin el Mesías, sin la presencia de Cristo, la vida no tiene identidad. El que le da el sentido a la vida, el que le da la identidad a tu vida y a mi vida, no es cuán próspero seas. ¿Dónde están los prósperos económicamente hoy día? Detenidos. Porque el mundo ha perdido su identidad. Entonces, encontrarnos con el Mesías es la clave, porque puede haber religión. Yo puedo ser religioso, puedo ser muy respetuoso de la religión, de todo su sistema. Puede haber religión, pero la religión no me salva. Para encontrar mi verdadera identidad, debo encontrarme con el Mesías, con Cristo. Porque es Jesús el único que puede sacar tu vida y mi vida de un estado de pasividad. Porque Cristo es el único que me puede centrar en los objetivos de la vida. Cristo es el único que me puede decir cuál es el verdadero sentido de la vida, para qué vivo. No son los mensajes del pastor, ni la elocuencia, es Jesús. Pero tengo que saber quién es realmente Jesús. Porque Jesús dice, yo quiero tener una relación contigo. A Zaqueo le dijo, Zaqueo, desciende del árbol, porque es necesario que yo hoy pose en tu casa. Y el Señor te dice, yo quiero que bajes del árbol en que estás, en el árbol de los ideales, del idealismo, de la filosofía, de la ciencia. Baja del árbol, porque yo quiero entrar a tu corazón. Ese es el Cristo con el cual tú y yo necesitamos encontrarnos. Entonces, la gloria del Señor revelada. Por eso dice la palabra, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. ¿Dónde vieron la gloria? En el monte de la transfiguración. Cristo mostró una sinopsis del final. Les muestra el programa, el plan final de Dios, cuando Él está ya glorificado. ¿Se acuerdan la escena ahí en el monte de la transfiguración? Entonces Cristo le muestra el final, una parte del final de la película. Así se leyó. Dice que su rostro resplandecía. Entonces, hermanos, el Evangelio no es religión. El Evangelio es una relación con el autor de la vida. La gloria revelada a los hombres tenía un costo muy grande. ¿Cuál era el costo? El costo de la vida de Jesús, su sangre. Él se ganó el odio, Él se ganó el rechazo, Él se ganó el maltrato y finalmente la muerte. Ahora, lo maravilloso de todo esto es que Jesucristo, al entrar a Jerusalén, no solo iba a gustar la muerte, sino que también iba a resucitar, iba a ascender a los cielos con la promesa de volver. Entonces, cuando Juan está diciendo aquí que está mostrando aquel verbo hecho carne, significaba que Cristo se viene a introducir, a incorporar en tu vida y en mi vida, con toda su gracia y con todo su amor. Juan dice aquí dos cosas interesantes: lleno de gracia y de verdad. La gracia y la verdad son las características sobresalientes de su gloria.
La gracia y la verdad era lo que usted y yo necesitábamos conocer y saber de parte de Jesús. Por lo tanto, repito, la gracia y la verdad son las características sobresalientes de su gloria. De la mente y los labios de Juan emanan palabras impregnadas de una vivencia extraordinaria que domina su mente, domina su pensamiento. Dice, lleno de gracia. ¿Qué significa esto? Esta palabra, que es distintiva en la vida de Jesús, contiene dos ideas muy importantes, relevantes y básicas. En primer lugar, la gracia es algo totalmente inmerecido. Dice Pablo que por gracia sois salvos. La gracia es inmerecida. El hecho de que Dios decidiera venir a este mundo a vivir y a morir por nosotros no fue porque usted y yo lo mereciéramos, sino que es un acto soberano de su voluntad y de su amor. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿tanto le importamos a Dios? ¿Tanto le importas tú a Dios? Sí, le importamos. Porque somos su creación. ¿Vio la escena ayer de la perrita que escondió sus perros? Todos nos enternecimos, ¿cierto? Frente al incendio, ella escondió a sus animales. Y dice que a veces los animales entienden más a Dios que nosotros. Por lo tanto, cuando usted le dice a su marido, ¿eres un animal?, no se lo diga más. Cristo vino. ¿Sabe para qué? Dice Pablo, que nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Dice la palabra que nosotros estamos en el hueco de la mano de Dios. Dios nos protege por medio de su Hijo de las consecuencias del pecado. Entonces, tanto le importamos a Dios. Si a esa perrita le importaban sus perritos y los protegió, o como la gallina cubre a sus polluelos debajo de sus alas, así nosotros le importamos a Dios. Y para eso Cristo murió. Porque tú le importas a Dios. Porque yo le importo a Dios. En tu necesidad más profunda, Dios está ahí. Porque tú le importas. Entonces la palabra gracia subraya la pobreza desesperada del hombre caído, en contraste con la ilimitada generosidad de amor de parte del Señor. Por otro lado, la gracia incluye la idea de belleza y de encanto. Jesús revela con su vida y con su ministerio el atractivo irresistible de Dios. Muchas veces la gente, cuando viene una autoridad importante, quiere estar al lado de él, quiere tocarlo. Yo por eso no salgo mucho al centro, hermanos. Parece que la gente se siente importante cuando está al lado de alguien importante, pero cuando está al lado suyo, al lado mío, no siente nada. Pero nosotros somos importantes para Dios, y Él quiere estar no solo a tu lado, quiere vivir en ti. Entonces tú eres importante en el día de hoy. Una vez dije lo siguiente: ¿cuáles son los apellidos más ilustres de este mundo? Los Becker, los Tuma, los Rubinov,
Pero déjame decirte que los apellidos más importantes son el tuyo y el mío, porque están escritos en el libro de la vida. Y estamos al lado de Jesús. Estamos al lado de la persona más importante. Hay un músico por ahí, vamos a siéntese el piano. Estamos al lado de la persona más importante. ¿Y sabe quién es esa persona más importante? Póngase de pie. Escuche este corito. Si lo sabe, cántelo conmigo. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. ¿Sol mayor, maestro? Sol. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, esa que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, esa que mi vida cambió. ¿Quieres cambiar? Acércate a Jesús. Busca a Jesús. Tome su asiento. Por otro lado, como dije, la gracia incluye la idea de belleza, incluye la idea de encanto. Y Jesús modela, Jesús revela en su vida y en su ministerio el atractivo irresistible de Dios. Normalmente se piensa y se habla del poder de Dios, la fuerza de Dios, la grandeza de Dios, la majestad de Dios. Y sí, pero en realidad también es necesario entender que Jesús revela la sencillez, la amabilidad, la misericordia de Dios. Él trae en su vida la misericordia de Dios. Por eso uno de los ciegos le dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y si tú le dices en esta hora: Jesús, allí en tu necesidad, Jesús, ten misericordia de mí, Jesús no te va a decir cuando vas al consultorio: venga en 3 meses más. Jesús te va a decir: ahora tendré de ti misericordia. Porque dice la palabra: tendré misericordia del que tendré misericordia. Entonces, la palabra gracia es eso también. La amabilidad, la misericordia de Dios. La segunda idea que Juan dice aquí, dice lleno de verdad. No solo lleno de gracia, sino que también lleno de verdad. Y esta es una palabra que Juan usa de una manera muy especial, porque él descubrió que realmente Jesús era la personificación de la verdad. Ningún otro evangelio habla tanto de la verdad como Juan. Descubrió lo que realmente era Jesús, la personificación de la verdad, porque nunca de sus labios escuchó una palabra inadecuada, sino que todas sus palabras tenían sentido. Por otro lado, debemos entender con Juan que al decir que Jesús es la verdad, no significa, hermano, y esto es muy importante entenderlo, no significa una verdad intelectual, sino más bien tiene un sentido de integridad personal, de fidelidad a las promesas y la lealtad a Dios. No es una verdad intelectual, sino que tiene un sentido de una verdad
integral. Jesús es la encarnación de la verdad. El mismo Señor lo dice: yo soy la verdad. No una verdad, sino que la única verdad. Para contemplar la verdad, entonces debemos mirar a Jesús. Y si usted quiere saber cómo es Dios, mira a Jesús. Tanto tiempo he estado con vosotros, dice a uno de sus discípulos, que no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es interesante notar que Jesús no vino para hablar de Dios, sino que Jesús vino para mostrar cómo es Dios, para modelar al Padre, de tal manera que desde la persona más sencilla hasta el más grande filósofo puede contemplar. El que conoce a Jesús, conoce a Dios y conoce la verdad. Jesús es el comunicador de la verdad. En su especial diálogo que él tiene con Pilato, él le dice que el objeto de su venida al mundo es para dar testimonio de la verdad. Escuche lo que dice: así que eres rey, le dice Pilato de manera despectiva. Así que eres rey. Eres tú quien dice soy rey, le dice Jesús. Yo para esto nací, y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Juan 18, versículo 37. A los judíos les señala, dice, se dirigió Jesús a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán verdaderamente mi discípulo y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31 y 32. Jesús envió entonces al Espíritu Santo ahora para que nos guíe a la verdad. Aunque Él no está corporalmente en la tierra, nos ha enviado a su Espíritu para que nos guíe de tal manera, de una manera correcta, hacia la verdad absoluta. Su Espíritu es el Espíritu de verdad. Dice Juan 16, 13: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Entonces, hermanos, ya concluyendo, conocer la verdad implica vivir en ella. De nada saco con conocer si yo no vivo en ella. La verdad no es nada abstracto, sino algo que hay que hacer, algo que hay que conocer con la mente, aceptar con el corazón y vivirlo y ponerlo por obra. Dice la palabra: en cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Jesucristo, entonces, Él vino lleno de gracia y de verdad. Esto significa que Él es el único cualificado para interceder por nosotros, y es el único cualificado para enseñarnos la verdad, y es el único que le puede dar la identidad que tu vida necesita. Para decir, tú necesitas a Cristo. Yo necesito a Cristo todos los días de mi vida. Porque si yo busco a Cristo todos los días de mi vida, se cumple la promesa: yo estaré con vosotros todos los días. Que Dios nos bendiga. Incline su rostro, vamos a orar.
Yo te ruego, Padre, que la obra del Espíritu Santo haga su obra en esta hora. Y que la palabra que hemos recibido de tu Padre no sea una palabra más, sino que empiece a tener sentido en mi vida. En primer lugar, oro por la iglesia, Señor, para que la iglesia entienda de que la clave de la vida espiritual es caminar con Jesús, en su doctrina, en sus enseñanzas. Eso nos hará crecer, nos hará madurar, nos hará tomar decisiones correctas, nos permitirá vivir una vida de manera sabia, adecuada, no haciendo cosas que no son dignas de ti. Por eso te ruego, Señor, que a través de tu Espíritu esta palabra de verdad se impregne en nuestra vida y que se transforme en una acción. Pero ahora, Señor, quiero orar por aquellas personas que aún no han tenido un encuentro real contigo, que saben de ti, conocen de ti, pero que aún no han tenido un encuentro con la verdad. Para que tu gracia les impacte su corazón y puedan conocerte a ti como el único y suficiente Salvador y puedan tener una verdadera identidad. Mientras estamos orando, si en este templo, en esta hora, hay una persona que siente que necesita encontrarse con Cristo como su Señor, como su Salvador, abra su corazón a Cristo y dígale: Señor, yo no entiendo todo, pero yo entiendo que tú me amas y que yo te necesito a ti. Aquí está mi vida, Señor, yo la entrego a ti. ¿Hay alguien en esta ocasión que quiera decir: Señor, yo te necesito en mi vida? Ahí donde está, levante su mano, Señor. Medite en algunos segundos en la invitación que le hace Jesús. No es la invitación del hombre, es la invitación de Jesús. Venid a mí todos, porque estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Hay alguien que necesita entregar su vida a Cristo en esta hora? Levante su mano al Señor en un testimonio público de su fe en Cristo. Señor, gracias por permitirnos introducirnos en tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a ser receptores de ella, porque eso nos garantiza un caminar seguro. Derrama tu bendición, Señor, sobre toda la iglesia de esta hora, sobre todo quienes estamos aquí. Y que tu gracia y tu verdad esté impregnada en nuestro corazón y en nuestra mente. En el nombre de Jesús.